Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. ¿Se mira el documento, jóvenes? Sí, licenciado. Bueno. Quiero que me pongan atención. Vean. Hoy vamos a finalizar lo que es el módulo número 4. Yo creo que hasta acá vamos a llegar para la práctica del segundo examen parcial, que es el de este martes en 8, que es el 16. Bueno, pongan atención. En las últimas clases, como este es un tema bastante, este módulo es es bastante pequeño en cuanto a la temática, pero es muy importante con respecto a su contenido. Cuando nosotros hacíamos, vamos a ir retomando toda la temática. Cuando hacíamos referencia nosotros a lo que era el antisemitismo, esto nos estábamos refiriendo prácticamente a una gran discriminación. Nos estábamos refiriendo a aspectos de carácter de hostilidad y de prejuicio prácticamente a los 7 millones de judíos que fueron asesinados, que se cometió prácticamente un genocidio. Si ustedes se dan cuenta, hemos venido manejando la temática y la conceptualización muy lógicamente, en donde nosotros ahora hemos comprendido lo que es la cultura, hemos comprendido lo que es la asimilación y lo que es la asimilación cultural. Hemos también comprendido, de acuerdo a la asimilación, lo que es el etnocidio y lo que es el genocidio. Entonces, cuando nosotros nos referíamos a ese antisemitismo, es la hostilidad, es el prejuicio y la discriminación principalmente hacia los judíos, a esos 7 millones de judíos que fueron asesinados. Bueno, luego también hablábamos de el etnocentrismo. Miren, no nos perdamos. Estamos hablando de aspectos étnicos. Cuando hablamos del aspecto étnico, hacemos referencia a un grupo indígena. Entonces, aquí hacemos referencia a lo que es el etnocentrismo étnico. ¿Y qué significa? Es la interpretación al comportamiento de razas. El etnocentrismo. El etnocentrismo es el estudio y el análisis del comportamiento de las razas. No confundir lo que es la raza con los aspectos de racismo. Porque cuando hablamos de raza, estamos haciendo referencia a elementos fundamentales raciales. Quiero que me comprendan.
Cuando hablamos de la raza, nos referimos a aspectos, elementos fundamentales raciales. Perdón. Cualquiera dice, bueno, vamos a hablar de la raza. Entonces nosotros nos ponemos a pensar desde qué punto. Entonces ya principia a hacerse lo que es el etnocentrismo, o sea, la interpretación de las razas, de los aspectos raciales. Pero si nosotros hablamos del racismo, aquí tenemos que ser muy inteligentes porque estamos cayendo o nos estamos refiriendo, en otras palabras, aspectos de interpretación basados al etnocentrismo, pero desde un punto de vista discriminativo, discriminación, cuando hablamos de aspectos del racismo. ¿Y cuáles son donde se dan los elementos fundamentales de las estructuras raciales? Decíamos que se dan en los aspectos económicos, sociales, políticos, culturales. Esa es la estructura del punto de vista racial. Pero si nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y en dónde es que se da fundamentalmente? ¿Dónde están las clases raciales? No confundir las estructuras fundamentales donde se dan los aspectos raciales con los tipos y clases de discriminación. Entonces hablamos de la discriminación por religión, discriminación sexual y la discriminación racial o discriminación por razas. Lo raza es lo relativo a lo racial, y cuando hablamos del racismo nos estamos refiriendo específicamente a la conceptualización de la discriminación de raza. Si alguien no me ha comprendido, pues que me pregunte al final de la clase, que ahí miramos cómo le hacemos para que nos comprendamos. Yo creo que sí, porque le hemos venido dando de esto ya tercera clase. Entonces, acá tenemos un párrafo que dice, miren pues, no es complejo, es cuestión que interpretamos, que asimilemos. Nos dice, el etnocidio, dice, es la supresión de las diferencias culturales juzgadas, inferiores y perniciosas, la puesta en marcha de un proceso de identificación, un proyecto de reducción del otro a lo mismo. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? El genocidio es, aquí podíamos, fíjense pues, el genocidio, aquí podíamos, de las diferencias, es suprimir. El genocidio es, fíjense, vamos a poner esto más fácil. El genocidio es suprimir, fíjense bien, suprimir las diferencias culturales, juzgadas, inferiores y perniciosas. Aquí hablaba de supresión. Esto nos tendía a no confundirnos, sino que a la forma de la interpretación que nosotros le queremos dar. Yo no sé por qué el escritor, el autor puso eso muy difícil para que nosotros lo podamos analizar y podamos comprenderlo. Entonces, es suprimir las diferencias culturales que se juzgan en una forma diferencias culturales que se juzgan en una forma inferior y perniciosas.
puesta en marcha de un proceso de identificación, de un proyecto de reducción del otro a lo mismo. Entonces, en el examen no tenemos por qué confundirnos, porque esto, en pocas palabras, significa que a un grupo étnico o colectivo o individualmente se le niega su derecho a disfrutar o desarrollar y transmitir su propia cultura y su propia lengua. Lo anterior significa que a un grupo o bien individualmente, a él se le puede negar su derecho al disfrutar aspectos de su propia cultura. Por ejemplo, que un grupo étnico se presente en la Plaza de la Constitución o bien se presente ante la Corte Suprema de Justicia y ellos van a realizar un acto ritual basado a sus tradiciones y a su costumbre. Pero como Monseñor no es de su propia ideología, de su propia filosofía, de sus costumbres o de sus tradiciones o de su religión, viene él y presenta un amparo o presenta un memorial ante el Ministerio de Gobernación para que desalojen a esas personas en virtud que pueden estar cometiendo, por ejemplo, por ejemplo, que obstrucción en, en las avenidas y en las calles. Entonces a ellos se les está perjudicando. A ellos se les está obstruyendo su forma de participación en cuanto a aspectos eminentemente culturales. Ese es el etnocidio. Si ustedes se dan cuenta cómo llevamos esto de bien desarrollado. Ahora bien, ¿y qué es entonces el etnocidio cultural? Aquí sí. El día del examen, si la pregunta significa en que no se le permite la participación en cuanto a aspectos de su cosmovisión, de su identidad o de su cultura, ahí estamos hablando de etnocidio. No tiene por qué ponerme etnocidio cultural porque la respuesta está mala. Me va a poner etnocidio cultural cuando diga es la destrucción de un grupo étnico y de su cultura. Es la destrucción de la cultura de un pueblo. Realmente, esto que sea la destrucción del grupo étnico, pues esto es muy relativo. Aquí. Por aquí estamos hablando ya del aspecto del etnocidio cultural. Es la destrucción de la cultura de un pueblo. Entonces, no nos perdamos de vista entonces, jóvenes, cuando hacemos referencia al genocidio. Bueno, el genocidio son determinado tipo de actos criminales perpetrados con intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial, perdón, racial o religioso como tal. Bueno, no van a tener necesidad de estar estudiando todo esto ya sé, prácticamente. Ya estamos. Ahora bien, aquí vamos a entrar más que todo, ya tenemos la conceptualización de todos estos aspectos. Aquí ya vamos a entrar a lo que nos hace referencia a la doctrina, lo que hace referencia a varios autores y como cultura general nosotros ya conocemos y ya sabemos
Ya sabemos cada uno de esos conceptos. Hoy vamos a hablar con aspectos de cultura general y con aspectos doctrinarios. Dice que el etnocidio cultural es la destrucción de la cultura de un pueblo. Y este concepto fue expuesto por Robert Howling, quien partió de la denuncia del genocidio cultural que hizo Jean Malauri en 1968 para referirse a la liquidación de las culturas indígenas. Aquí tenemos lo que es el etnocentrismo. ¿Y qué decíamos que es el etnocentrismo? Es la interpretación al comportamiento de razas. Si nosotros podemos poner, ¿cómo asimilamos el etnocentrismo? Bueno, es la interpretación al comportamiento de las razas. Pero ¿qué nos dice parte de la doctrina? Debe entenderse como una concepción del mundo en la que se considera que el grupo al que se pertenece es el centro y de los demás grupos, y los demás grupos son pensados por referencia a este como elogio de lo propio y desprecio de lo ajeno. Dice este autor, debe de entenderse como una concepción del mundo en la que se considera que el grupo al que se pertenece es el centro y los demás grupos son pensados por referencia a este, como elogio de lo propio y desprecio de lo ajeno. Es decir, que aquí puede verse una interpretación de un grupo étnico o podría darse también la interpretación de la relación que se puede dar con el grupo de los colonizadores. Sigamos. El etnocidio se produce a través del etnocentrismo, lo que nosotros habíamos hablado, que viene de lo étnico. Ya sabemos que es etnocidio. El etnocidio, nosotros estábamos ya mencionándolo de la forma, de cierta forma, de no darle participación a ciertos grupos étnicos. Y el etnocentrismo es la interpretación que se da. Entonces, el etnocidio se produce a través del etnocentrismo. El etnocentrismo sostiene que la raza o la sociedad a la que se pertenece son superior a otras entidades raciales o culturales. Se desprecia lo ajeno y lo extranjero. La actitud que los españoles en el proceso de conquista en Guatemala estuvo cargado de actitudes etnocidas, lo que hemos platicado. Esa coacción, esa actitud de coartar la participación en cuanto a la forma de actuar de los grupos étnicos. Estuvo cargado de actitudes etnocidas, pues consideraban a los indígenas inferiores, salvajes, haraganes, y que era necesaria la asimilación a la cultura española. Miren, yo sé que los que han venido recibiendo la cátedra, tal como la voy explicando, como la voy leyendo ciertos párrafos del contenido, yo sé que llevamos una secuencia, pero los que han llegado tarde y los que se han incorporado van a andar un poco desubicados, por lo tanto se les envió el material para que ellos puedan por lo menos tomar los elementos fundamentales de la temática que estamos desarrollando. Pero el examen viene de lo que nosotros hemos estado analizando y hemos estado asimilando con respecto a la temática, o sea, la forma de la interpretación que nosotros le hemos venido dando al curso.
Entonces, es una visión, dicen. El etnocidio, dicen, es una visión del otro. Es una actitud optimista en el que se pretende convertirlo en un modelo o patrón ajeno al mismo otro. Si hablamos de los colonizadores, ellos querían que los grupos étnicos asimilaran su propia cultura, la cultura de los colonizadores. Entonces, los otros son malos, pero se les puede mejorar obligándolos a transformarse hasta devenir idénticos al modelo que se les impone. El etnocidio se ejerce por el bien del salvaje, era lo que ellos decían. En otras palabras, repito, coartaban la participación de actos eminentemente relacionados con la costumbre, con la idiosincrasia de los grupos étnicos. Entonces, basados a ese etnocentrismo, coartaban esa participación de los indígenas para inculcar la cultura española, porque decían que ellos eran salvajitos, que ellos eran personas que no tenían, es lógico, que eran salvajes, que eran personas que, escasos, que sin ninguna formación y por lo tanto había que endoctrinarlos. ¿Y en qué doctrina? Bueno, ya, ya lo hemos venido dándole a lo mismo. Entonces, ¿cómo lo expresa? Con ello, pretendieron los españoles justificar la conquista violenta y el despojo adoctrinando a los indígenas. Y como se les adoctrinó, como lo expresa Satabengen en el manual de conferencias, que dice, con mayor frecuencia, dice, los pueblos indígenas y tribales han sido víctimas. Recuerden quiénes son los grupos tribales. Recuerden quiénes son los pueblos indígenas. Ya lo vimos. Entonces, con mayor frecuencia, los pueblos indígenas y tribales han sido víctimas del genocidio cultural o etnocidio. Si se dan cuenta, aquí se habla de un genocidio cultural y también se habla del etnocidio. Entonces, tenemos que saber en qué consiste cada uno de esos dos conceptos. El etnocidio comparta dos aspectos fundamentales. Fíjense pues. Ahí me pueden tomar nota porque yo hasta lo subrayé. Dice, el etnocidio comparte dos aspectos fundamentales. Y lo vamos a componer. Ahí. El etnocidio comparte dos aspectos principales. Uno, económico, y el otro que es cultural. Y le vamos a poner unos puntitos a esto, porque me da la interpretación que puede ser pregunta de examen, pero porque los exámenes ya los estamos elaborando, los estoy elaborando. Es tan sencillo el examen para los que están recibiendo la clase jóvenes que el examen es para media hora. Y yo le estoy dando 45 minutos. No se vayan a copiar porque son exámenes diferentes. ¿Por qué unos alumnos sacaron 0? Porque pensaron que el que se estaba examinando a la par tenía el mismo examen y le copió todas las preguntas. Por ahí los tengo controlados. No les voy a decir cómo, porque entonces sí me van a, yo los conozco. Yo los tengo bien controladitos. Hay alumnos que sacaron 0, ¿por qué? Porque le copiaron el examen al vecino. El vecino le fue bien, porque contestó su examen. Pero el de la par sacó 0, porque le copió el examen completo. Ustedes se preguntarán, y el licenciado, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe el licenciado que yo copié? No le voy a decir, sin necesidad de cámaras. Pero sí sé que le copió el examen completo al vecino.
Y si algún día me llega a pedir revisión, le voy a decir, voy a llevar el examen de su vecino y le voy a decir por qué. Y me va a preguntar, pero usted cómo sabe que él es. Y entonces le voy a decir por qué él es. Por eso, el día del examen, conteste su examen, tranquilo, y lo entrega. ¿Para qué va a copiar? Es cierto que con la cuestión de la pandemia que se dio, en grupo contestaban los exámenes y no bajaban de 30 y de 40. Aquí es diferente, jóvenes. El examen es personalísimo. No se actúa con ningún sesgo. En esta sección yo sé que hay dos alumnos que sacaron 100. Hay 230. Esperemos que ojalá hoy me saquen los 40. Entonces, porque el examen es de lo que estamos viendo. Entonces, el consejo es que ustedes se sientan. Permítanme un segundo. Ahí está. Disculpen, jóvenes, que se desconectaron los cables de esta cuestión y nos estábamos quedando sin carga, sin batería. Entonces, por eso yo les digo a ustedes que el examen viene para media hora, se les va a dar 40 minutos, 45 minutos, pero contéstenos personalmente. No le copien al vecino porque ustedes saben más que el vecino, hombre. Sigamos. Entonces hablábamos aquí, el genocidio comparte dos aspectos principales, uno económico y el otro es cultural. ¿Cuál es el económico? Encaja en la teoría y la práctica del desarrollo. Significa que todas las formas de organización premodernas deben necesariamente desaparecer para dar paso ya sea al capitalismo privado o multinacional, ya sea al socialismo de planificación central o a una combinación de ambos. Y el genocidio cultural significa que todas las unidades étnicas subnacionales deben de desaparecer para dar paso al Estado-nación dominante. Los que han traído la secuencia saben perfectamente qué es lo que yo les estoy leyendo con respecto al genocidio económico y el otro que es el genocidio cultural. En el catálogo, en el catálogo de derechos colectivos de los pueblos indígenas de Guatemala, expone el compromiso de defender los derechos humanos de los pueblos indígenas. Se debe tener en cuenta, dice, que en contra de dichos pueblos, aún con conocimiento de hecho, se ha encaminado y tolerado excesivamente una serie de acciones tendientes a desvalorizarlos como conclusiones ideológicas. Se les hace perder confianza en su propia cultura. Terminan por negar de sus valores y tradiciones milenarias a fuerza de repetir y escuchar afirmaciones etnocéntricas que menosprecian el quehacer indígena, que toleran la práctica del racismo y discriminación al permitir acciones y actitudes que fomentan la autoestima individual y colectiva, que desemboca en el etnocidio, que es la acción antihumana condenada universalmente. Eso ya lo sabemos de qué me estoy refiriendo. Por lo mismo, no es común ver a un indígena defender lo que se le ha dicho que no sirve, al grado de avergonzarse de sí mismo.
En contraposición al acertado principio de autoestima, acuñado por el filósofo Cicerón, conócete a ti mismo antes de conocer a los demás. Y como consecuencia, desconoce que ahora se encuentra individual y colectivamente revalorizado y a la vez protegido legítima y legalmente, como mínimamente muestra este catálogo. En el documento que a ustedes se les envió, prácticamente es este material. Lo único es este material, con la diferencia que este está actualizado, tiene más aspectos teóricos, tiene más aspectos que conllevan más, con mucha propiedad, hablar de cada uno de la conceptualización de la que hemos venido analizando. En Guatemala, el etnocidio cultural se ha querido presentar como la necesidad de la desaparición de los pueblos indígenas, su cultura y su traslado a la cultura ladina, lo cual no es cierto. Lo cual los pueblos indígenas guatemaltecos no aceptan. Al contrario, reclaman el reconocimiento constitucional de que Guatemala sea un país multiétnico, pluricultural y multilingüe. ¿Por qué les tengo yo subrayado esto? Posiblemente venga pregunta de examen. Posiblemente venga pregunta de examen. ¿Dónde se encuentra el reconocimiento de los pueblos indígenas? En fundamento legal, en tal parte. Guatemala, fíjense, les estoy hasta dando de las preguntas. Guatemala sea un país multiétnico, pluricultural y multilingüe, lo cual constituye una realidad palpable y objetiva, en el sentido de que varios millones de guatemaltecos, su cultura y tradiciones que tenían al momento de la llegada de los españoles, por lo que su reclamación debe ser respetada, estudiada y atendida por la sociedad guatemalteca, representada por los poderes del Estado. Yo les estoy dando aquí la pregunta de examen, en donde ustedes tienen que buscar el fundamento de ese reconocimiento de los pueblos indígenas. Esa pregunta, esa respuesta, tal vez la pueden encontrar en el documento de investigación. O los que han venido con la secuencia de la temática saben en dónde está la fundamentación. Bueno, yo creo que ya vamos llegando. Formas de asimilación y etnocidio. Guatemala, la asimilación y el etnocidio la han practicado los guatemaltecos y en parte sufrieron un proceso de asimilación, aunque este no fue total. El etnocidio ha sido evidente. Se trató de cambiar la cultura del indígena. Se le denominó como Aragán, salvaje, y que debería sacársele de la barbarie e incorporarlo a la cultura de los colonizadores o bien de los conquistadores, y pese a dichas presiones, hoy en la actualidad se evidencia que continúa practicando sus tradiciones, en sí, su cultura prehispánica de los grupos étnicos. Lo que hemos venido platicando. Con la asimilación y el genocidio cultural se pretendió que el indígena debía desaparecer, absorber los valores, idioma, religión, sistema jurídico y cultura de los conquistadores y posteriormente de los ladinos. Y hoy, cerca de 500 años,
Esto no sucedió en su mayoría. El indígena ha mantenido su cultura a través de los años. Jóvenes, alumnos, acá finalizamos con el módulo número 4 y el próximo miércoles en clase presencial le entramos al módulo número 5 y le entramos también al módulo número 6, que ya es para el examen final. Con esto hemos finalizado la cátedra y si ustedes tienen alguna duda al respecto, pues por lo menos tenemos un par de minutos para poder salir de las dudas. Ya se les envió el material. Yo sé que con las cátedras que ustedes han recibido y el material, no hay ningún problema con respecto a la evaluación que se practicará de este martes en 8. Si no hay ninguna pregunta, pasen ustedes feliz tarde. ¿Aló? Todo bien, licenciado. Gracias. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Gracias, Lick. Feliz tarde. ¿Y por qué se quedan callados? Porque no hay ninguna pregunta, jóvenes. Cerramos. Licenciado, disculpe. Claro, licenciado, gracias. Licenciado, disculpe, es una pregunta. Entonces, ¿el etnocentrismo se basa en el etnocidio? ¿Usted no entiende muy bien eso? Fíjate que el audio está mal. No te escuché muy bien. ¿Cuál es la pregunta? Disculpe, ¿el etnocentrismo se basa en el etnocidio? Es que no lo entendí mucho. Recuerda que vimos algo de eso. Tiene relación porque ahí se actúa con cierta discriminación en cuanto a la interpretación y al análisis. Sí, tiene mucha relación con esa cuestión de la anfofibia. ¿Cuál fue la palabra que me dijo? Etnocentrismo. Sí. Miren, es que el etnocentrismo es la interpretación con relación al comportamiento de las razas. El etnocentrismo. Lo que usted me está hablando, le voy a decir qué es. Aquí. Usted me está hablando con respecto a lo que es la asimilación. Y usted me habló de aspectos de alterofóbicos. Así es. Sí, licenciado. Vaya, entonces, mire pues, aquí puede tomar nota. Mire pues, la asimilación consiste en una manifestación alterofóbica. Bueno, ¿y qué es lo alterofóbico? Es cuando el etnocentrismo recuerde que es la forma de la interpretación del comportamiento de las razas. Entonces, consiste en una manifestación alterofóbica. Bueno, punto. Entonces, aquí podemos decir que lo alterofóbico es menos sutil, menos polémico. Y el etnocentrismo se refiere que degenera y surgen las manifestaciones de alterofobia, o sea, de odio hacia el otro. Por eso hablamos de etnocentrismo. Miren, por eso es que hablamos del etnocentrismo. Miren, vamos a aclarar esto.
Usted puede anotar ahí, asimilación. Asimilación, perfecto. A la par me pone que es una manifestación alterofóbica. Bueno, ¿y en qué consiste lo alterofóbico? Es la interpretación que se hace de las manifestaciones de odio hacia el otro, para no confundirnos. Cuando hablamos de la asimilación y es esa manifestación alterofóbica, es la manifestación de odio hacia el otro, pero basado al etnocentrismo, que es el que nos hace y nos da la interpretación de comportamiento referente a las razas. ¿Me comprendió? Yo sabía que iba a haber algo así, que iba a haber cierta duda, pero ¿me comprendió o no? Todo claro, licenciado, muchas gracias. ¿Qué dice? Todo claro, licenciado, muchas gracias. Bueno, no hay ninguna pregunta, jóvenes. Nos miramos el próximo miércoles. Bueno. Feliz tarde, licenciado.